La Fundación Transformar y Tu Camino Estéreo presentan Yo conocí al padre Hernando Pinilla, Testimonios. Veníamos hablando de ese aporte que hizo en Cali Hernando, no solo a nosotros como clero diocesano, para fundar el Prado entre nosotros con el testimonio de vida que él daba, sino también la catequesis, que a mí me encargaron de ese espacio de la catequesis en la ciudad. Y queríamos establecer ese método de la catequesis. Y él hablaba de algo muy particular. El mejor método de la catequesis es el catequista. El catequista es mejor que un libro, ¿no? Por este sentido de dar testimonio de nuestra fe. Claro, eso tuvo muchas interpretaciones, como si estuviéramos despreciando los textos, ¿no? Que tradicionalmente se ofrecen para la catequesis. Pero es que ahí se unía catequesis y evangelización en el criterio que estábamos compartiendo con Hernando de aquello, ¿se acuerdan? De iluminar la mente, tocar el corazón, promover a la acción. Entonces, se venía tocando más un espacio testimonial, más testimonial que teórico. Y así fuimos entrando en el ambiente de la catequesis en Cali. Y hombre, y esto fue impactando tanto a otras diócesis, a otros procesos catequísticos que nos invitaban a dar retiros y charlas sobre lo que estábamos haciendo, pero era algo todavía insípido que estábamos haciendo aquí, pero presentábamos, gracias a la intuición de Hernando, una novedad en el proceso catequético. Tanto que con todas estas actividades, pues hombre, nos tocaba dejar lo que estábamos haciendo para dedicarnos a estos espacios. Y el arzobispo pues no quería ni podía separarnos de las parroquias para lo que estábamos haciendo. Entonces, pues tratamos con ese mismo criterio que impuso Hernando de formar apóstoles pobres para los pobres, que otros muchachos, jóvenes, adultos también, dentro de la catequesis de las parroquias estuvieran asumiendo estas cosas y creamos métodos catequísticos muy interesantes. Así, con la librería Claridad, ¿no? De una manera muy elemental y muy sencilla, nos vinculamos a las misiones nacionales que se venían haciendo para la evangelización en una época muy fuerte para Colombia por el narcotráfico y por todas estas cosas, en aquella misión para la paz que hubo por allá en el año 90, ya iniciando la última década del siglo pasado, y se le vencía a Hernando el espacio parroquial cuando él aceptó esa parroquia que yo les decía bastante rechazada por las condiciones y las características que tenía de San José Obrero en el Poblado 2. Pero eso no fue suficiente, era tal el impacto del testimonio de vida que daba Hernando, que el señor obispo dijo, no, es que la cosa no es solamente que se quede aquí para promover a los sacerdotes y que acompañar a algunos que están en el equipo del Prado, sino que toda esta inquietud de evangelización llegue al seminario. Y Hernando era un maestro, pues recuerden que así le decíamos nosotros, ¿no? Como dijeron los apóstoles a Jesucristo, le llamábamos cariñosamente maestro, ¿no? Y de verdad, el maestro Hernando. Y él tenía su experiencia también en el seminario de Bucaramanga y en el CELAM. Por lo tanto, y un hombre muy obediente al obispo. Esa experiencia, esa obediencia que hacía experiencia en Hernando también llamaba mucho la atención, porque nosotros los curas nos apegamos mucho a nuestras parroquias, a nuestra gente, a nuestra comunidad. Tenemos nuestros apegos y creemos que la gente es nuestra y que nos mandan como salvadores del mundo a lo que venimos a hacer. Y bueno, y nos quedamos en lo que estamos entregando la vida. Hernando tuvo otra característica muy especial que allá también se la tuvieron que haber conocido y era el desprendimiento. Un desprendimiento no solo en su vida, en su vestimenta, en su manera de ser, sino también en estas cosas de procesos de evangelización. La obra es de Dios. Él siempre lo mantenía como una
como una consigna de su vida. La obra es de Dios, y aquello que decía San Pablo también, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que cosecha, otro es el que recoge. Nunca tuvo apegos ni a puestos pastorales, ni a actividades parroquiales, ni estas cosas. Y cuando el obispo le pidió, en este caso Monseñor Pedro, que fuera a acompañar al seminario, increíble, a pesar de que muchos sacerdotes no querían el estilo sacerdotal que Hernando estaba llevando. Era perjudicial para esas corrientes tradicionalistas y conservadoras que ese testimonio de Hernando pues fuera a parar al seminario donde se forman los nuevos sacerdotes. Sin embargo, sin ningún protagonismo, pero también sin hacerle caso a estas voces, el arzobispo le pidió que lo acompañara en el equipo del seminario, siendo párroco de San José Obrero. Ahí sí donde me toca a mí los fueros internos de mi vida, porque no encontraban quién fuera a tomar la parroquia de Hernando para poder él irse al seminario. Lo presentó en el equipo, es una característica que tenemos nosotros, el equipo del Prado en los diferentes lugares donde estamos. Todo lo consultamos en equipo, lo compartimos, hacemos lo que se llama estudio de evangelio sobre alguna situación de nuestra vida, revisión de vida, y lo que más nos invitaba Hernando era apuntar estas cosas en el cuaderno de vida. Era un escritor permanente de situaciones de la vida en el cuaderno de vida, y a todo le hacíamos revisión de vida para que no se tuviera una decisión sin haber sido consultada y revisada a través de ese método tan característico del Prado, que no es directamente desde las fuentes del padre Echeverría, pero que el Prado ha venido asumiendo desde hace mucho tiempo, y es el ver, iluminar y actuar. Ver la realidad, iluminarla desde la palabra y desde los acontecimientos, y actuar según lo que hemos visto y hemos iluminado. O en otros momentos se llamaba inicialmente ver, juzgar y actuar. Hoy en día esa palabra juzgar tiene tantas aristas que le hemos dejado ver, iluminar y actuar. Eso también nos lo enseñó a hacer Hernando. Y en ese equipo nos consultábamos estas nuevas situaciones de su nombramiento, la solicitud que le hacía el obispo para ir al seminario. Ya estamos hablando de la década de los 90, bien entrados, últimos años del arzobispo en Cali, porque luego lo nombraron obispo de Bogotá y cardenal de Colombia, Pedro Rubiano Sáenz. Y con esa amistad y ese cariño en que Hernando iba promoviendo la experiencia del amor a Jesucristo, amarlo desde sus sufrimientos, amarlo desde el pesebre, amarlo en la cruz y amarlo en la Eucaristía como buen pan para todos. Era una manera y un estilo que se encarnaba en él y que parecía que fuera fácil asumirlo, ¿no? Y por eso nosotros lo veníamos haciendo, cada uno de nosotros, pero estábamos muy contentos con el maestro, pero nunca quisimos copiar al maestro, no faltaba más, cada uno tiene su estilo y su manera de ser. Sin embargo, cuando llegó el momento de decidir en la revisión de vida que Hernando iría para el seminario, entonces la situación es, ¿y quién va donde Hernando? ¿Quién va a San José Obrero para poder continuar estas actividades y estas cosas? Ahí es donde yo digo que conocí también muy especialmente a Hernando Pinilla, porque a mí me tocó reemplazarlo. Yo le recibí la parroquia de San José Obrero en el Poblado 2. Y no solo la parroquia, le recibí a Manolo, porque Manolo no se iba a ir al seminario, el compañero del Prado, que acompañaba a Hernando. Entonces se quedó con nosotros. Un estilo de entrega sacerdotal, del cual también una fuente del cual Hernando había vivido y bebido mucho tiempo, de una manera muy especial, y que yo no lo había tenido tan cercana, ¿no? Nosotros veíamos esto como una vitrina muy interesante, muy especial, pero cuando, en una frase muy propia santanderina, coma de su propio cocinado, me nombraron allá y fui a seguir ese espacio. Es muy fácil reemplazar a un mal párroco, porque todo el que llega con cosas buenas reemplazando al que se fue, que no querían. Pero con Hernando era muy difícil. Es más difícil reemplazar a un buen párroco, porque era un hombre querido por la comunidad,
que daba testimonio, que tenía un trabajo muy especial con la gente, que era cercano a la comunidad. Entonces, ese espacio que lo teníamos nosotros también en nuestra vida, pero cada uno lo hacía hasta donde podía. Llegara yo a tener que ser otro Hernando, pues a mí me costaba mucho trabajo. No le daba ni en la medida de los zapatos, ¿no? Ni en la manera de ser. Sin embargo, el apoyo que recibí de Manolo Medina para poder estar allá fue muy interesante, porque seguimos en este tema de la catequesis, seguíamos en este tema de la creación de libros, de promover estos espacios en otras diócesis, y desde allá seguimos trabajando muy unidos, así que puedo sentir la alegría de haberle recibido a Hernando, y Hernando, siendo tan desprendido, jamás me dijo, hombre, gracias por recibirme en la parroquia, ni yo le dije tampoco gracias por entregarla. Era algo como tan natural, como tan sin sentido. Jamás me preguntó si estaba haciendo, si había continuado, si había seguido. No, 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 esas cosas no eran una preocupación para él. Él entregó, vivió, se dio su tiempo donde, como debía darlo, y entonces allí pasó al seminario y ya perdimos un poco la cercanía que podíamos haber tenido, porque él se enfrascó en su espacio, llamó muchísimo la atención su manera de entrar al seminario, ojalá de nuestros compañeros y del equipo que lo conocieron en el seminario, creo que en algún momento de ustedes mismos, desde estas pantallas y este programa, se lo podrán consultar porque es una manera muy interesante de confrontar, de enfrentarse sin discusiones, sin imposiciones, pero sí estableciendo la diferencia. Y eso fue hacer como formador en el seminario. Muy interesante la librería Claridad, porque ya tenía un espacio mucho más amplio para poder dar sus clases, para sistematizar todo lo que estaba haciendo. Se había ampliado, superado un poquito las limitaciones de publicaciones, y entonces fue un trabajo muy interesante y nos seguíamos reuniendo en equipo permanentemente. Así que esa parte para mí fue de las más importantes en mi propia vida como cura, y es haber seguido los pasos en la práctica parroquial de Hernando en San José Obrero. Jamás me pidió cuentas, jamás me preguntaba si estaba bien o estaba mal, y yo cuando trataba de buscar unas informaciones y unas ideas para lo que tenía que hacer, él confiaba mucho en que Dios te iluminará, ponga eso en manos del Señor, déjese llevar como apóstol de Jesucristo. Jesucristo es el maestro, siga a Jesucristo en este espacio, y jamás me dijo, por aquí tiene que ser el camino, sino que me daba una apertura para que yo lo mismo la fuera descubriendo. Una manera muy interesante de formar apóstoles pobres para los pobres. Y en ese ambiente nos encontramos con algo muy especial que marcó mucho nuestra vida. Ya luego yo terminé ese espacio de San José Obrero por la época, pero esos espacios ya los continuaba muy largamente Hernando en el seminario. Sin embargo, nuestra cercanía hacia la catequesis fue muy grande y hacia la formación del laicado para ese espacio, que ya Hernando no lo podía hacer porque estaba dedicado a formar a los nuevos presbíteros. Pero surgió algo muy interesante en esta época, y fue la llegada, el nombramiento de un compañero suyo, sacerdote de Bucaramanga, a ser arzobispo de Cali. Y es Monseñor Isaías Duarte Cancino, cuyo episcopado empezó en Bucaramanga como obispo auxiliar de Bucaramanga. Luego le dieron una autonomía en la diócesis de Apartadó, y luego vino aquí como arzobispo, y desgraciadamente, o por cuestiones de la vida, aquí se convirtió en el apóstol de la paz y en un mártir de la paz, porque aquí entregó su sangre en este ambiente violento de narcotráfico que vivía Cali en esa época. Sin embargo, cuando supimos de esto, pues le preguntamos a Hernando, mira, nombraron a Monseñor Isaías para Cali, que fue tu compañero, que fue una persona muy cercana a ti allá. Pues nos contaba de él, de las situaciones que vivieron, de la alegría de sus primeros años de sacerdocio,
pero también de las diferencias que existían entre uno y el otro. El uno muy clerical, muy institucional, muy, entre comillas, fiel a las propuestas jerárquicas, y el otro muy libre, que utilizaba la iglesia, que usaba la jerarquía, que la respetaba, que amaba la liturgia, pero sin desconocer la realidad internada, que es la vivencia del pobre en la vida diocesana y de la comunidad. Entonces, se marcaron las diferencias, pero nunca se vio una crítica, como les decía, ni una posición que fuera de enfrentamiento entre los dos. Sin embargo, se notaban las distancias. Y de esas cosas interesantes, pues un santanderiano venía para Cali. Cali es una ciudad muy cosmopolita. Aquí hay gente de todas partes, desde el norte de Colombia hasta el sur del país. Pero lo que era la colonia santanderiana no estaba como muy metida en las cosas de la iglesia, y los pocos curas santanderianos que éramos no pasábamos de 3 o 4. Entonces el consejo presbiteral nos invitó a recibirlo en el aeropuerto cuando él llegaba a Cali. Lógicamente, es su compañero de diócesis, que era Hernando Pinilla, y casi llamado a acompañarlo. Y yo hacía bulto allá, porque no, mi relación con Bucaramanga nunca fue de iglesia, sino de paisanaje, y en Santander no fue de la diócesis, ¿no? No teníamos nada que ver. Pero Hernando sí, con todas estas cosas él estuvo. Lo que me impresionó fueron las palabras que en el aeropuerto le dijo Monseñor, estando yo ahí con él, le dijo Monseñor Isaías a Hernando cuando la saludó. Y dijo: Hernando, me alegro que usted esté en Cali, porque puedo decirle que ahora, al venir de apartado y al encontrarme con los pobres, como me tocó encontrarme, entiendo las cosas que usted hace y que dice. Eso fue impresionante, eso fue impresionante. Ya sabíamos lo que estaba pasando, pero escucharlo de esa manera, ya después de venir de apartado de una comunidad pobre, violenta, perseguida, sufrida, ahora sí entiendo lo que usted dice y hace de los pobres. Esto fue una llamada muy interesante, de la cual Hernando la tomó como un saludo de buenos días, sin más ni menos. Otra persona decía: se da cuenta, tuvo que haber comido ahí, tomado tierra y haber hecho esto para que le tocara. Sin embargo, usted por terco, no, Hernando no habló de eso nomás, sino en nuestras reuniones de equipo. Y siempre tuvimos, de parte de Monseñor Isaías, un apoyo muy grande en lo que Hernando estaba haciendo. Jamás lo desautorizó, no hubo enfrentamientos de ninguna clase al respecto. Siguió en el seminario recibiendo muchísimas críticas de parte de otros compañeros que querían que Hernando saliera del seminario, y él no lo cuestionaba, se lo preguntaba. Sin embargo, lo respetaba mucho. Me acuerdo una vez, en una de esas discusiones tan fuertes sobre esta renovación de la catequesis y la vida de la iglesia, como Monseñor Isaías, que era un hombre muy temperamental y muy fuerte y muy apasionado también en su manera de ser, y un temple santanderiano bastante irascible, ¿no? Nos encontramos preparando alguna actividad del año 2000, de la catequesis y del segundo milenio del cristianismo en el mundo, ¿no? Cuando estrenamos el año 2000. Y entonces, en una de nuestras charlas, hablábamos de eso, de que la iglesia se había predicado a sí misma y no había predicado a Jesucristo, que Jesucristo predicó el reino de Dios, y sin embargo lo que apareció fue la iglesia. Palabras que nos salían a nosotros y le salían a Hernando, y en nuestra relación, sin ninguna ofensa y como con un análisis de la realidad, pero para el arzobispo fue una ofensa muy grande. Me acuerdo que casi se temblaba cogiendo el escritorio. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo en estos 2000 años de vida de Jesucristo y de la iglesia? ¿Qué hemos hecho? No tuvimos que responderle nada, pero nos dijo: váyanse a rezar, piensen lo que están diciendo, porque nosotros no vamos a celebrar un tiempo
de Jesucristo encarnado en la iglesia durante 2000 años, sin saber que hemos predicado más a la institución que a la misma persona adorable de Jesucristo. Es decir, y prácticamente nos echó de la oficina. Cuando por la noche me sorprendió que me dice Hernando, oiga, manito, Isaías quiere que vamos a la casa de él, y yo aquí tan lejos del seminario, y yo estaba también en otra parroquia al norte de la ciudad. Entonces dijimos, pues si él lo dice, pues vamos, y nos fuimos. Llegamos allá tardísimo, recibió casi en levantadora, y nos dijo, yo he pensado mucho en lo que ustedes han dicho. Sépanlo decir, matícenlo de alguna manera, pero es cierto, hemos predicado más a la iglesia que al reino de Dios. Trabajémosle a promover la persona adorable de Jesucristo. Hombre, eso es humildad. Este señor, reconocer eso, saber que nos había tratado muy fuerte, pero él mismo asumió esa realidad y después de meditarla y pensarla, nos llama para que siguiéramos trabajando en este proceso de evangelización. Fue algo muy, muy impactante, muy impactante. Confiaba totalmente en lo que estábamos haciendo, y cuando le llegaban con otros criterios y con otras quejas y chismes y vainas, jamás él dio su brazo a torcer para estimular nuestro trabajo con los pobres, desde los pobres, porque siempre la iglesia ha trabajado para los pobres, pero nunca con los pobres. Es decir, en este criterio que Hernando nos enseñó a vivir la fe, los pobres eran los protagonistas de la evangelización, y tratamos de que siga siéndolo desde los criterios del Prado, desde los criterios de la nueva evangelización, desde los criterios que Hernando tuvo como ejemplo para dar. Eso fue algo muy interesante y muy impactante, tanto que hizo que él diera la vida por eso, porque sus situaciones que le tocó enfrentar en Cali frente al narcotráfico nunca fueron unas situaciones políticas, ni unas situaciones sesgadas, ni eclesiales institucionalmente, sino primero la gente, primero la persona y la persona adorable de Jesucristo. Por eso cuando lo más impactante que fue en Cali en esa época suya, que fue la que le costó la muerte, el secuestro de los diputados de la ciudad, él imprimió una frase que Hernando le comentaba en una de sus conversaciones. Hernando decía, no podemos evitar que estas situaciones pasen. Esto es algo que pasa en todas partes, pero nosotros en Cali merecemos que los que se llevaron de aquí abusivamente vuelvan vivos, libres y en paz. Y esa frase la tomó él, el arzobispo, como una frase de combate que se quedó en nuestra manera de actuar y de hacer nacionalmente hasta encontrar una cerrazón, indudablemente en la guerrilla, que era lo que había secuestrado, pero una exigencia permanente de vivos, libres y en paz. Nunca lo tuvimos. La gran mayoría fueron asesinados, pero la voz profética de Monseñor Isaías siempre estuvo presente desde todas sus acciones en la comunidad. Lo quiero decir porque tenemos que estudiar un poco más esta manera de cómo el testimonio de Hernando transforma los corazones de las personas en una forma muy especial de decir la libertad y el respeto a la persona humana es la base de cualquier proceso de evangelización. La libertad y el respeto a la persona humana es la base de cualquier proceso de evangelización. Y Hernando no lo decía con palabras, con teoría, sino que lo asumía en su propia vida y en su propia manera de ser. Eso pasó y eso sucedió para que Monseñor Isaías tuviera que dar la vida de manos de la guerrilla, y ellos después reconocieron que era un error estratégico que ellos habían tenido. La verdad es que sucedió eso. Pasaron todas estas situaciones, todo este espacio de catequesis que veníamos haciendo, su continuidad en el seminario, vinieron después otros procesos de evangelización en Cali, y Hernando siguió, yo creo que un periodo tan largo como él tuvo en las parroquias, lo tuvo en el seminario.
Yo no fui muy cercano de los detalles que él vivió, porque después me tuve que ir a un proceso de evangelización precisamente a Lleida, la tierra del padre Ramón Abella y de otros padres diocesanos de allá de Lleida, conocedores del Prado, que teníamos que ir a acompañar un poco ese proceso por la crisis sacerdotal y de evangelización que tenía en Europa. Allí me tocó asumir la experiencia del maestro, ¿no? Como algo cotidiano en nuestra vida. En España me di cuenta que allá es igual. Se ha predicado a la iglesia y no a Jesucristo. Ser español es ser católico por institución y no por convicción. Por eso la crisis, la desclericalización y todo lo que se está viviendo allá en este momento tan fuerte, del cual Hernando también se lamentaba y decía, para allá vamos, si no predicamos a Jesucristo con el testimonio de nuestra vida. Este espacio de secularización, de descristianización, de institucionalidad eclesial, pues esto se va perdiendo porque Jesucristo es una persona y una persona encarnada en la realidad de la gente. Pues cuando me tocó ir allá, me tocó ir a trabajar todo esto que con Hernando veníamos trabajando. Y al terminar mi periodo de misionero en España, fue cuando sucedieron todas estas cosas del cambio de Hernando a la salida del seminario. Él seguía apoyando los movimientos que siempre apoyó, de cursillos de cristiandad, de movimientos familiar cristiano, de encuentro matrimonial. Era una persona muy inspiradora en todos estos espacios, predicaciones a retiros de clero, y todo esto lo tenía en ese mismo ambiente Hernando. Pues a mí así lo seguimos, y la frase que me dijeron en la despedida mía de allá de España es: gracias por enseñarnos a conocer a Jesucristo. Y yo decía por dentro de mí, Hernando Pinilla, porque nunca me había imaginado que transmitiera esas palabras que él permanentemente nos estaba enseñando. Gracias por enseñarnos a conocer a Jesucristo. Y yo creo que eso es lo que nosotros podemos decirle, y yo por lo menos lo tengo en el epitafio espiritual hacia Hernando Pinilla. Hernando, gracias por enseñarnos a conocer a Jesucristo a través de tu palabra, a través de tu testimonio y a través de tu vida. Entonces ya cuando volví a Cali, Hernando se regresó a Bucaramanga con una situación muy especial que también lo comentaba muy proféticamente Federico en la última intervención que tuvo en este programa, y era volver a sus raíces, volver a sus lugares, después de una experiencia de vida que lo hizo Hernando. Era como un proceso muy interesante, porque él quería volver a su tierra, de todas maneras, a decir: confieso que he vivido, confieso que he entregado mi vida a la causa del Evangelio, a la causa de Jesucristo, y todavía hay mucho por hacer. Y empezar a recoger esos pasos desde Lagos, desde todo este grupo de jóvenes y de personas que nos están siguiendo desde la fundación, y de todas estas cosas que tuvo también su inicio en la intuición de Hernando, y que ustedes muy acertadamente le animaron para que los conociera y se diera cuenta de que todos esos espacios desde los grupos juveniles que él animaba con su guitarra, con sus canciones, con su testimonio de vida, con su impronta de evangelizador a partir de los pobres, pues no hubo tiempo perdido. Ustedes le alcanzaron a mostrar con hechos y con testimonios que esa intuición de Hernando no fue un tiempo perdido, y creo que ahora estamos logrando que así también a través de estos programas hayan otras personas que lo sigan haciendo. Oportunidad que no tuve tiempo de hacerlo yo, porque cuando llegué ya estábamos en otras partes, no nos pudimos volver a ver, esporádicamente nos veíamos en los encuentros nacionales, pero ese confieso que he vivido y ese regreso de Hernando Bucaramanga y a su tierra y a su diócesis, porque jamás quiso ser del clero diocesano de Cali, que se le habían ofrecido ya muchas veces, y más como sacerdote mayor, sino que lo quiso hacer desde su tierra. Entonces hubo una fidelidad a sus principios
a su tierra, a Jesucristo y a la iglesia, que fue marcando su vida de una manera muy especial, la cual nos hace decir con alegría y dando gracias a Dios, yo conocí también a Hernando Pinilla. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias por este momento tan familiar que me ha permitido tener con ustedes.